Hoy vamos a estar viendo la parte 2 de Gramsci. Como había dicho en el video anterior, es un autor un poco más complejo, que tiene bastantes cosas, entonces la idea es desglosarlo para poder explicarlo mejor y para que se entienda mejor y demás. Nada, esperamos que les sirva y cualquier cosita ya saben que siempre pueden contar conmigo. Y siempre recordarles que esto es un complemento, que esto es una ayuda, que siempre remítanse a las clases y también a los textos obligatorios y los programas de estudio que siempre siguen un montón. Bien, hoy vamos a estar observando Gramsci, la segunda parte de este autor, y vamos a iniciar con la siguiente suerte de pregunta. ¿Qué debe prever y analizar un partido? ¿No? ¿Qué debe prever y analizar los intelectuales que forman parte de un partido para ver cómo debe actuar ese partido? Y acá Gramsci establece una serie de relaciones de fuerza que son las que el intelectual debe ir analizando, desglosando, comprendiendo e interpretando para poder observar qué es lo que el partido le conviene hacer, cuál es la situación de un momento determinado, qué se puede aprovechar, cuál es la situación del otro. Acá nos vamos a encontrar primero con las relaciones de fuerzas sociales, que acá aparece la cuestión de analizar las relaciones objetivas e involuntarias en tanto distribución de las relaciones de producción en términos objetivos. Acá normalmente suele aparecer cuestiones como por ejemplo ver en una ciudad determinada, observar cómo es la distribución de las relaciones de producción, observar cuántas fábricas hay, cómo están distribuidos los barrios, dónde están posicionadas las principales industrias, cuál es la realidad esas industrias, a cuántos obreros contratan. No es una ciudad cuya población trabaja en el campo. Por eso se plantea que son las relaciones objetivas e involuntarias en tanto distribución de relaciones de producción en términos objetivos. Se analizan ese tipo de cuestiones. Por otro lado están las relaciones de fuerza políticas, y acá nos encontramos con un estudio ya que es distinto, digamos. O sea, acá se concentra en la configuración hegemónica del otro, del grado de homogeneidad, autoconciencia y organización de los grupos sociales. Acá se observa, por ejemplo, si antes veíamos el tema de una ciudad, el tema de las fábricas y demás, ahora se va a observar, por ejemplo, si es que los trabajadores de esas fábricas tienen conciencia de su situación, si es que esos trabajadores se relacionan con los de otra fábrica, si es que están organizados, si es que tienen sindicatos, si es que no tienen sindicatos, si es que tienen lo que Gramsci después desarrolla también, consejos de fábrica, tienen un líder, no tienen un líder, qué piensa ese líder, todos apoyan a ese líder. Acá van a surgir preguntas en torno a si qué piensan sobre su situación, digamos, esta cuestión de la autoconciencia, qué les gustaría que cambie esa situación, la cuestión de la homogeneidad, digamos, qué tan similares son los obreros de tal fábrica que los de las de otras, y así digo, a ver, estoy hablando de un ejemplo micro de una ciudad donde hay unas fábricas, ¿no? Pero esto traspólenlo a un ámbito mucho mayor, a un ámbito mucho más grande, a comparar entre ciudades, comparar entre estados, provincias, estados en minúscula. Y por último están las relaciones de fuerzas militares. En las relaciones de fuerzas militares se observa, digamos, el grado de concentración de poder del Estado, el grado de organización de estas fuerzas y si tienen o no, por ejemplo, internas. Si los militares tienen internas, si están fracturados, si tienen alguna grieta que pueda ser aprovechada. ¿Cuál es el objetivo un poco de todo esto? Tener una lectura de la realidad. Y mediante esa lectura de la realidad uno verdaderamente puede proyectar qué es lo que el partido puede llegar a ser, cuáles son sus ventajas, dónde tiene que reforzar,
vas a ver que en algunas ciudades quizás tenga más apoyo, que en algunos lugares tiene que hacer que los obreros se organicen más y que tomen más autoconciencia. Hay algunas cuestiones que, no sé, por ejemplo, cuestiones relativas a la homogeneidad, se puede aprovechar que determinada ala del ejército está fracturada, entonces como está fracturada uno puede aprovechar esa grieta para generar más y más y más divisiones en favor del partido. Entonces, de alguna manera, estamos ante una complejidad de la lectura de la realidad social. Todas las fuerzas anteriormente nombradas forman parte del bloque histórico, que el bloque histórico es el bloque de un momento determinado, el bloque está compuesto, digamos, por todas estas relaciones de fuerza que se dan en un momento determinado y que constituyen a la realidad, por así decirlo, del presente inmediato que está leyendo el intelectual. Bien, habiendo visto un poco lo que vendrían a ser las relaciones de fuerza, ahora vamos a ver la cuestión de la crisis orgánica. Gramsci va a plantear que las crisis orgánicas, primero, no se producen de un día para el otro, sino que las crisis orgánicas de alguna manera vienen a ser la consecuencia de un malestar que lleva muchos años. Es decir, que es un malestar que ya tiene una trayectoria importante y que ha llegado a un punto tal en que ese malestar ha generado contradicciones que son incurables y que son maduras y que se ubican en la estructura, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos varias cuestiones a rescatar. La crisis orgánica no es algo que suceda, como dije recién, de la noche a la mañana. Es algo que termina o sea, la crisis en sí es el resultado de contradicciones que no pueden ser saldadas y que ya se encuentran en un nivel de maduración tal en el que empieza a tener impactos cada vez más negativos que terminan deviniendo de alguna manera en lo que vendría a ser una crisis de representatividad, ¿sí? Acá, cuando está la crisis de representatividad, nos encontramos con que los grupos sociales se empiezan a separar de los partidos políticos quizás tradicionales que los representaban. Y cuando se produce esta crisis orgánica, es como que se entra en un periodo que es muy delicado y que es muy peligroso y que puede derivar en distintas cosas. Puede derivar en que un grupo dominante, en el que el grupo, digamos, dominante cambia o modifica su estructura para mantenerse en el poder. Acá nos encontramos con una quizás como si fuera solución conservadora o también a veces aparece como regresiva. ¿Por qué? Porque acá, digamos, la clase dominante logra mantenerse en el poder a través, como dije recién, a través de un cambio abrupto de dirigentes. Me olvidé decir, las crisis orgánicas a veces suelen estallar por grandes problemas, por ejemplo, perder una guerra. Entonces, solución conservadora es la que comentaba recién. Hay un cambio de la planta dirigencial del partido para que solucionar, digamos, como esta crisis de representatividad. Por lo tanto, la clase dominante se mantiene en el poder. Hay una solución que puede ser progresista, que es cuando el bloque contrahegemónico irrumpe aún más, digamos, y logra derrotar a la clase dominante y se constituye como bloque histórico, se constituye pasa a ocupar el poder en el Estado. Y en tercer lugar nos encontramos con el cesarismo, que viene a ser una cuestión, me olvidé poner en la mayúscula, el cesarismo que viene a ser una cuestión medio caótica que aparece en Gramsci. ¿En qué sentido? Que a veces las fuerzas progresistas y las fuerzas conservadoras no logran ser lo suficientemente grandes como para superarse la una a la otra. Entonces, como hay medio equilibrio entre estas dos primeras fuerzas, aparece una tercera fuerza, que es aparece esta tercera solución, que es la del cesarismo, que es una figura que es muy convocante, que es una figura muy personalista, que es una figura que atrae muchísimo, y que de alguna manera
empieza a atraer un montón de gente y empieza a tener cada vez más peso, y de alguna forma el César, el cesarismo llega a poder ser una solución que es compleja, digamos, porque el cesarismo es como si fuera una suerte de pivot, en el sentido de que el cesarismo puede venir en conservador o puede venir en progresista. Esto se debe a que hay un montón de fuerzas sociales apoyándolo y no es solamente una. Por lo tanto, vamos a observar Gramsci de alguna manera nos da también algunos como ejemplos históricos, pero para terminar de cerrar mi idea, Gramsci plantea que bueno, el cesarismo es un fenómeno en donde las fuerzas en lucha se equilibran de manera catastrófica, haciendo que la lucha concluya en una destrucción recíproca de las fuerzas, y de esta manera surge una solución como arbitraria, confiada a una gran personalidad, y los ejemplos digamos, en la historia que podemos encontrar son la figura de César de Roma y Napoleón I de Francia, como dos figuras de quizás cesarismos más progresivos, y Napoleón III de Francia también, y Bismarck, canciller del Imperio Alemán, como fuerzas regresivas, como cesarismos más regresivos. O conservadores. Y una cosa, se pueden trazar paralelismos con la figura del bonapartismo que nosotros vemos en autores como Marx, ¿no? En el 18 Brumario, para que lo tengan en cuenta. ¿Se acuerdan? Aquel personalismo que era apoyado por distintas fuerzas sociales, que no respondía a una de ellas de manera unívoca, que tenía su sustento en un mix de sectores sociales. Acá surge también algo similar donde ustedes pueden trazar, digamos, comparaciones. Y al final puse formas de tomar el Estado, para que sea gráfico, no sabía bien cómo ponerles. Primero es por posiciones, o sea, es guerra de posiciones en realidad. La guerra de posiciones, acá lo que se plantea es que la prole debe adquirir posiciones del aparato burocrático del Estado para poder cambiar el estado de las relaciones de fuerza en las instituciones. ¿Por qué es importante? Porque acá se plantea que la sociedad civil ha de ser ocupada porque es una poderosa cadena de fortalezas e instituciones. Hay que asaltar a esas posiciones para poder generar una crisis de autoridad y acceder al poder estatal. Y de alguna manera acá nos remontamos a la figura del Estado ampliado, donde veíamos la importancia de las instituciones como reproductoras de hegemonía y generadoras de consenso. Bueno, ¿no? Acá queda quizás bastante claro, por eso lo veíamos en el video anterior, que es importantísimo la guerra de posiciones para ocupar esta, ¿no?, cadena de fortalezas e instituciones que, una vez conquistados todos estos eslabones de esta cadena, se va a generar una crisis de autoridad que va a devenir en una posibilidad de acceso al poder estatal. Y la segunda es la guerra de maniobras, que es el ataque directo, digamos. Acá nos encontramos con el ejemplo más típico de la Revolución Rusa, como habíamos visto anteriormente. Sin embargo, este autor plantea un poco la necesidad de combinar ambas tácticas. No plantea que deba ser unívoco las estrategias de un partido, sino que tienen que ser las dos. O sea, tienen que ir guerra de posiciones acompañada de estrategias en la guerra, en lo que sería guerra de maniobras. Y de esta manera, para retomar un poco todo lo anterior que veníamos viendo, recordar siempre que los intelectuales tienen este rol, ¿no? Relacionar, organizar, conducir, prever, lo vemos, y vemos cómo así, de esta manera se empieza a conectar todo. Cómo se conecta con lo que hablábamos hace un rato de las relaciones de fuerza,
la importancia de ver las relaciones de fuerza para ver cómo llevar adelante esta guerra de posiciones y esta guerra de maniobras, la importancia de la lectura, digamos, de la realidad, leer el presente y leer el pasado para servirnos de herramientas para proyectar el partido a futuro, y demás de cuestiones que son hiper importantes. Y cabe rescatar una cosita que quizás cuando lo vayan leyendo le llame la atención, que es la cuestión de la revolución pasiva. Una de las cuestiones en la solución, digamos, conservadora que se da de la crisis orgánica es la del cambio, ¿no?, de la dirigencia, de los líderes y demás. También, sin embargo, aparece la cuestión de la revolución pasiva, que es un conjunto de procesos transformacionistas mediante los cuales los grupos dominantes recomponen parcialmente su hegemonía sobre la sociedad. Y acá nos encontramos con transformaciones que de alguna manera se estructuran desde lo alto, recuperando demandas de la sociedad, digamos, de lo bajo, pero quitándole toda iniciativa política autónoma. Entonces, de esta manera es como que se resuelven problemas sociales, evitando que se cuestione el sistema en sí. Y para ya finalizar, para concluir, voy a hacer los siguientes puntos, como a modo de conclusión final. Las relaciones de fuerza son condensaciones de la economía, de la cultura política y organizativa, mediante las cuales las clases devienen o no en sujeto de acción histórica. Por otro lado, Gramsci ve a futuro y vemos que siempre como que proyecta a futuro, siempre está lo de prever, siempre está lo de que ese intelectual orgánico tiene que organizar a futuro al sector obrero. Bueno, Gramsci ve a futuro porque sabe que el proletario aún no es clase para sí, y ahí de alguna manera está el rol del intelectual orgánico. Y a su vez, el tercer quizás punto es que la hegemonía naturaliza, digamos, la base subjetiva de valores de la burguesía, digamos, para que ustedes entiendan que por qué es tan complejo quizás combatirla y por qué es tan importante entender la incorporación del concepto de la hegemonía a cuando Gramsci piensa el Estado y la cuestión del Estado ampliado y demás. Así que nada, eso serían todo, y les recuerdo siempre que se fijen en el programa, porque en el programa están los contenidos y ahí aparece concepto de hegemonía, Estado ampliado, crisis orgánica, bloque histórico, revolución pasiva, función de los intelectuales, papel de los partidos políticos. Y como verán, más o menos entre la parte 1 y la parte 2 estuvimos viendo todo eso. Bueno, espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad, y cualquier cosita, ya saben, ¿no? Me mandan un mensajito, o si no, se ponen en contacto con las redes de La Franja y ellos automáticamente los van a poner en contacto conmigo. Así que nada, espero que les haya servido, y nos estaremos encontrando próximamente con Beber.